Amén. Gloria a Dios. ¿Qué? ¿Se os ha pasado por la cabeza esta semana con tantas catástrofes que está viendo que esto empieza a no ser normal? ¿Lo habéis pensado? Pues hacéis bien en pensarlo, porque esto no es nada normal. Pero no es el tema que nos ocupa hoy. Encuentro mucho en las redes a personas que dicen que Dios es un Dios cruel. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, han leído o han escuchado que cuando Dios le dice al pueblo de Israel que tiene que tomar posesión de la tierra prometida, debe eliminar a los que están allí. Como poco, expulsarlos. Así que cuando Israel entra en la tierra prometida, eso es lo que hace. Y se ve como muy primitivo, ¿no? Como un Dios de amor, o que decís que es un Dios de amor vosotros los cristianos, ordena a este pueblo eliminar a los que viven allí. Pero tiene su explicación. Os voy a decir dos cosas. Una, se lo merecían. Eran pueblos abominables. No solamente es que eran idólatras, es que eran malvados en esencia. Hacían prácticas que no vamos a entrar en detalles. En una, sí, la voy a contar, el sacrificio de sus propios niños al dios Moloch. Una especie de estatua que estaba hirviendo, le ponían por dentro leña y la estatua hervía. Y entonces ponían a los bebés encima y tocaban los tambores muy fuerte para que no se escuchara el llanto de esos bebés. Y así entregaban a esos bebés a los dioses. En otros casos, para que una casa fuera bendecida, enterraban al bebé vivo en los cimientos de la casa. Y así, supuestamente, su Dios bendecía esa casa. Con esto que os estoy contando y otras muchas cosas más, entenderéis que es normal que Dios le dijera a Israel, saca a esa, ¿cómo lo llamaríamos? Gentuza, malvada de esa tierra y ocúpala tú. Es así. Pero había una condición. Y es que Dios le dijo a Israel, pero el día que tú hagas lo mismo, yo también voy a hacer lo mismo contigo. ¿Lo entendéis? El día que tú vas a sacar a estos por esto que están haciendo, porque no me obedecen y maldad tras maldad como Sodoma y Gomorra. Pero Israel, el día que tú no me obedezcas y hagas como esto, yo haré contigo lo mismo. ¿Me siguen? Bien. Israel, que fue elegido, creado, mirad, voy al principio, ¿vale? A Abraham. Todo empieza con Abraham. ¿Por qué elige Dios a Abraham y no elige a la nación de Egipto, que ya estaba formada y era poderosa, a los asirios, que estaban formados y eran poderosos, sino que coge a un hombre que además su mujer es estéril y le dice que él va a ser padre de multitudes y que va a haber una gran nación que va a salir de él? Era lo menos lógico. Ese ancianito con la viejecita no tenía como mucho sentido, pero para Dios sí. Y de ahí forma Dios al pueblo de Israel después de varias generaciones. Y a Israel le da la ley. Y le dice, tú vas a ser luz entre las naciones. Esa es la orden que Dios le da a Israel. ¿Y qué hace Israel? La palabra desastre cabe aquí completamente.
a lo largo de los siglos se dedica a hacer todo lo contrario. Y entonces el nombre de Dios es avergonzado por causa del comportamiento de Israel. Ojo, como lo puede ser avergonzado hoy día por nuestro comportamiento. Así que si tú crees que tu comportamiento no es el correcto, mejor no digas que eres cristiano. Mejor te callas. Cuando te digan, tú eres cristiano, le dices, no, yo soy cristino. O si eres mujer, cristina. Pero mejor que no digas que eres cristiano porque avergüenzas el nombre del Señor. No estoy diciendo que los que estéis aquí seáis así, ¿vale? Espero. Entonces, nosotros también podemos avergonzar a Dios con nuestro comportamiento. Porque a pesar de que sabemos aún más de lo que sabía el pueblo de Israel, podemos hacer todo lo contrario y ofender a Dios por una parte y deshonrar su nombre por otra. Amén. Así que Israel, yo amo a Israel. El que me conoce lo sabe. Yo bendigo a Israel porque además Dios dice que el que bendiga a Israel será bendecido, el que lo maldiga será maldecido. Pero Dios lo ama aún más porque a pesar de todas sus maldades siempre le daba continuamente oportunidades. Y de ahí él traería al Mesías, a Jesús. ¿Cómo está Israel hoy día? Bueno, digamos que si Tel Aviv es la capital del orgullo gay, no muy bien. ¿Lo sabíais, no? La capital de Israel, Tel Aviv, es la más famosa entre todas las capitales del mundo porque la celebración del orgullo gay es glamurosa y esplendorosa. Ahora creo que con esta guerra en la que están no les da para muchas fiestas. Pero sí, no piensen ustedes que Israel es cuando ven Jerusalén y tal, como no tengan una idea muy idearia de que Israel es una especie de santuario espiritual. Israel es un mosaico de todo. Aproximadamente cristianos en Israel debe haber, no llega al torno de los 60.000 o 50.000. El resto son ateos o sencillamente dicen que Jesús no es ningún Mesías y que no tienen por qué seguir a Jesús. Así que Israel sigue en desobediencia. Lo ha hecho a lo largo de toda la vida. Es muy triste porque, vuelvo a deciros, yo amo a Israel. Porque es el pueblo que Dios escogió para traer primero la ley y para traer después a Jesús. Jesús no nació holandés, nació judío, amén. Lo tenemos claro esto, ¿no? Bien, vamos a ver un ejemplo hoy de el mal comportamiento de Israel por una parte y el buen comportamiento de Daniel, que era israelita, que era judío, por otra. Y vamos a ver las consecuencias que trae a unos y a otros. ¿Me prestan atención unos minutos? Amén. Bien. Vámonos al libro de Daniel, capítulo 1, y versos del 1 al 2. Estamos en el año 620 antes de Cristo. O sea, faltaba mucho para que viniera el Mesías. Y Daniel, aquellos que conocéis un poco la palabra, sabéis que es un profeta de primer nivel. Las profecías de Daniel, sobre todo sobre los últimos tiempos, son espectaculares. Os aconsejo el libro, leerlo con algún compendio al lado para entender muchas cosas, son complicadas de entender, porque lo que dice Daniel, 620 años antes de Cristo, es bueno. Pero ese es otro tema. ¿Lo tenéis? Daniel 1, 1 y 2. Y dice así la palabra de Dios, año 620 antes de Cristo. Acordaros
Yo sé que estos datos a lo mejor a vosotros se os hacen pesados, pero es bueno darlos. Israel estaba dividido en dos. Reino del norte, que se llamaba Israel, reino del sur, que se llamaba Judá. El reino del norte ya había sido invadido y llevado a la esclavitud por los asirios. ¿Vale? Así que queda la mitad, el reino del sur. Judá, con su rey, su ejército, todo. Con el templo de Salomón y con todas sus riquezas. Pero vamos a ver qué pasa aquí. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, llegó a Jerusalén Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió. Y el Señor entregó en su mano a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los llevó a tierra de Sinar, al templo de su Dios, y colocó los utensilios en el tesoro del templo de su Dios. Wow. Dice que Dios entregó a este rey en manos del rey invasor, de Nabucodonosor. Y todos los utensilios del templo, tan valiosos, en su oro, de oro, la mayoría de ellos, se fueron al templo de Babilonia, de los babilonios, sus dioses. Y si mal no recuerdo, el arca de la alianza, el arca, el famoso arca, desaparece para no volver a aparecer nunca más. Cuando Jesús, en los tiempos de Jesús, cuando estaba el templo hecho por Herodes y estaba el lugar santísimo, donde dentro estaba el arca, en tiempo de Jesús no había arca, había solo una roca. El arca había desaparecido hasta el día de hoy. Nunca más se supo de qué había sido del arca. Lo que pasa es que aquí lo explica de forma muy suave. Y yo quiero que lo leamos como pasó de verdad. Vamos a Segunda de Crónicas. Y aquí lo explica como muy, bueno, se lo llevó y tal. Bueno, vamos a ver cómo fue eso que se lo llevó. Segunda de Crónicas, capítulo 36, 14-20. 14 al 20. Ahora os lo leo. Saben, hermanos, es importante conocer teología y conocer la palabra de Dios y conocer la historia de Dios. Mirad, os voy a explicar algo y no voy en contra de ningún predicador, Dios me libre, porque cada uno tiene su función. Pero veo mucho últimamente en iglesias y en redes predicadores motivacionales, pero con poca palabra de Dios. Y eso al final es paja. La exposición de la palabra de Dios es lo que nos ordena Dios hacer, exponer la palabra de Dios. Yo podría haceros discursos motivacionales, os lo aseguro. Se los hacía a los compañeros del trabajo cuando era sindicalista. Venga, que tal, que vamos, que si hace falta yo... Está bien motivar, pero está mejor hacerlo con la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. ¿Me siguen? Bien. Segunda de Crónicas 36, 14 al 20. Y ahora vamos a leer un poquito más con detalle qué fue lo que le pasó a este rey Joacín y a los judíos de esa zona. Asimismo, todos los príncipes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron la infidelidad, obrando, esa es la siguiente imagen, Alba, si está por ahí, obrando según las abominaciones de las naciones. Escuchen bien, obrando según las abominaciones de las naciones. ¿Os acordáis de lo que os dije antes? De que Dios le dijo, si haces lo mismo, te va a pasar lo mismo que a los que tú vas a echar de aquí. Dice que hacían lo mismo que el resto de las naciones. Y profanando la casa de Dios. ¿Te imaginas? Profanando la casa de Dios. Es como si ustedes y yo nos viniéramos aquí los domingos por la mañana a beber cubatas y a escuchar salsa.
Para que os hagáis una idea de lo que es profanar, ¿no? Profanando la casa de Dios. Que él había santificado en Jerusalén. Y Yahvé, el Dios de sus padres, les enviaba palabra a través de sus mensajeros. Continuamente les enviaba palabra, porque él se compadecía de su pueblo y de su morada. De manera que Dios no paraba de avisar a este pueblo rebelde, enviándole mensajeros y enviándole profetas, porque a pesar de sus maldades, él se compadecía todavía de ellos. Hermano y hermana, eso también va con nosotros. Cuando entramos en procesos de maldad, de pecado, de desviación, si Dios tuviera que ser justo, tendríamos que ser fulminados al instante. Pero Él usa de misericordia también con nosotros. Y eso no quiere decir que esté aprobando lo que haces ni lo que dices, ni en qué ámbito te mueves. No. El hecho de que no te pase nada no significa que estés haciendo bien. Significa que Dios está teniendo paciencia contigo y conmigo. Aquí también la tenía con el pueblo de Israel, hasta que al final se le acaba. ¿Se le acabará con nosotros? Pero que no, que antes seamos obedientes. Dice, él se compadecía de su pueblo y de su morada. Verso 16. Pero ellos, ¿qué hacían? Se burlaban de los mensajeros de Dios. Se burlaban de los pastores. Ese sería hoy la traducción. ¿Quién es el pueblo de Dios? La iglesia. ¿Quiénes son los mensajeros ahora? Los pastores. ¿Y qué hace mucha gente? Burlarse. No se pone delante de la silla y decir, ¡ja, ja, 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 pastor! ¡Ja, ja, ja! Me parto de risa del pastor. Mira qué cara de payasete tiene. No, no. Pero sí que se sientan ahí y dicen, ¿sabes qué, pastor? A mí lo que tú compartiste hoy me da igual. Yo voy a seguir con mi vida, porque yo tengo mis propios pensamientos. Y tú, sí, sí, está bien que compartas eso, pero yo ya tengo mi camino a seguir. Y no serás tú quien me digas lo que tengo que hacer. Eso es burla también. Y no estoy defendiendo mi posición, para nada. Estoy hablando en general. Ocurre, ocurre. Porque sabes una cosa, si Dios no quisiera que existieran pastores, no existirían. Si Dios quisiera que tú fueras un cristiano que te alimentaras solo y te lo hicieras, te lo guisaras y te lo comieras solo, ni siquiera habría iglesia. O sería la iglesia de un miembro. En el Figueras habría 3.000 iglesias, cada una con un miembro, y ya está. ¿Por qué instituyó el Señor pastores? Para algo, ¿no? Para cuidar de las ovejas. Y una de las formas en las que el pastor cuida de la oveja es llevarla a pastos y alimentarla. Pero si la oveja, que es más lista muchas veces que el pastor o que cree que lo es, dice, no, yo de este pasto que dice el pastor no voy a comer. Yo voy a comer de aquel. A lo mejor se come un cardo borriquero y se la atraganta la garganta. ¿Me siguen? Están poniendo cara triste, pero no tienen que ponerla. A mí me hace hasta gracia compartir esto. De verdad. Porque pasa, pasa. Así que por favor, háganos un poquito más de caso. Porque saben, nosotros no tenemos el amor de Dios, desde luego. Pero sí lo hacemos con amor y por amor. ¿Amén? ¿Cómo estoy aprovechando hoy para tirar pullitas, eh? Me lo está poniendo el pasaje bien. Vamos allá. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios y despreciaron la palabra de Él. Las palabras de Él en mayúscula. O sea, los mensajeros de Dios traían la palabra de Dios, no la suya propia. ¿Me entiendes?
Y trataron despectivamente a sus profetas. Ay, no me traten mal, Ale, no me traten mal, que si no el Señor te va a castigar. No me trates despectivamente, trátame con amor. Mira, hacemos un trato, yo voy a hacer un trato con todos vosotros. Trátenme de la misma forma que yo les trato a ustedes. ¿Os vale ese trato? De la misma forma que yo les trato a ustedes, ustedes trátenme a mí. Sería lo justo, ¿verdad o no? Pastor, usted me trata mal, yo le trato mal. Perfecto, me lo merezco. Si te trato bien, trátame bien. Es lo justo, ¿no? Amén. Pero aquí parece ser que trataban despectivamente a sus profetas. ¿Hasta qué? ¿Qué dice el pasaje? Hasta que la ira de Dios se encendió contra su pueblo y no hubo remedio. Dios mío. ¿Te das cuenta, hermano, dónde nos puede llevar la desobediencia? A mí también, ¿eh? El hecho de ser pastor no me libra. Yo puedo entrar en desobediencia también. Y Dios me puede enviar palabras y tener paciencia y aguantarme hasta que llega un momento que dice, hasta aquí se te acabó, Carlos, y ahora te voy a dar, pero bien duro. Y yo tengo esa experiencia, gloria a Dios que la tengo. Sé lo que es eso. Desobedecer y ¡clac! Toma ya, Carrie. Así que os hablo con la palabra y con la experiencia. Más os vale no tener que pasar por ahí. Porque mira, ¿sabes dónde fueron estos a parar? Al cautiverio. Y luego os voy a decir qué es el cautiverio. Entonces hizo subir el 17 contra ellos al rey de los caldeos, a Nabucodonosor, que mató a espada a sus jóvenes en la propia casa de su santuario. Y todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y pequeños, los tesoros de la casa, tal, quemaron la casa de Dios, quemaron la casa de Dios, quemaron el templo, el muro de Jerusalén, prendieron fuego a la ciudad, destruyeron todos los objetos preciosos que había en ella. Ya la dice en el 20. Y los que habían escapado de la espada llevó cautivos a Babilonia y fueron esclavos de él y de sus hijos hasta que llegó el reino de Persia. Antes, en lo que hemos leído en Daniel, lo decía como muy suavito, ¿no? Aquí dice que lo arrasan todo, lo queman todo, matan a todos los que se pueden matar delante de la casa de Dios y a los que quedan se los llevan cautivos y esclavos. ¿Sabéis lo que es el cautiverio? Eso. Siempre hablamos de esto para que haya una diferencia y lo entendamos. Tú puedes estar pasando una prueba y decir, estoy en el desierto. ¿Qué? Dios te llevó al desierto. No escucho la voz de Dios, no siento nada. ¿Qué me está pasando? Pareciera que Dios no está por ningún lado. Dios permitió que te fueras al desierto. Aquí tenemos en las Escrituras que Dios enviará al desierto. A Moisés, 40 años, y luego renovó el contrato 40 años más. ¿O no? A Elías, ¿y a quién? ¿Quién fue al desierto guiado por el Espíritu Santo para luego tener un ministerio poderoso? Jesús. Pero Jesús o Moisés no fueron llevados ni esclavos ni cautivos a ningún sitio. Eso es otra historia diferente. Si tú acabas de esclavo o de cautivo en cualquier situación, ya sea personal, matrimonial, laboral, emocional, si acabas esclavo y cautivo, no es porque Dios te llevó para, voy a hablar contigo, sino que te lo buscaste. Y Dios sí te va a tratar, pero la vas a pasar mal. Sé de lo que hablo.
Podemos evitar eso, ¿verdad? Tan sencillo como ser obedientes. Podemos evitarlo. ¿Tú quieres ir al cautivo? ¿Al cautiverio? ¿O al desierto? Bueno, a veces si estás pintando una casa por fuera, estás medio en medio. Así que el pueblo de Israel adoptó las costumbres de los otros. ¿Qué le dijo Dios a Israel en la tierra prometida al entrar? Elimínalos, échalos de aquí, pero no hagan lo mismo, porque si hacen lo mismo, a ti te va a pasar igual. Así que si alguien nos dice, es que Dios, claro, le dijo a Israel, porque él amaba mucho a Israel, pero los demás, y les dijo, sí, entrar aquí, matarlos a todos y echarlos y quedaros con la tierra, le puede decir sí. Pero también le dijo, escúchame Israel, como tú hagas lo mismo, te va a pasar lo mismo. Y le pasó. Dios no hace distinción. Y, amado hermano y hermana, tampoco con nosotros. Si nosotros somos hijos de Dios, ¿quién es el pueblo de Dios ahora? Los cristianos. Si nosotros somos hijos de Dios y cometemos maldades y hacemos cosas que a Dios le desagradan profundamente, no estoy diciendo que un día te enfades con tu marido y le digas, ¡vete! Eso no es no te va a llevar Dios al cautiverio por eso, hombre, ni esclavo ni nada de eso. Me estoy refiriendo a un estado, a una situación de orgullo, soberbia, maldad, todo junto. Si entras en esa dinámica y te rebelas contra Dios de esa manera, Dios te va a tener un tiempo intentando hablarte hasta que tú no quieras escuchar y te va a colocar en cautiverio. Pídele a Dios que te lleve primero al desierto, Lenin. Al desierto y dile, Señor, llévame al desierto y háblame ahí. Y en el desierto, en la soledad, tal vez escuche la voz de Dios. Porque si te lleva al cautiverio, ahí toca sufrir. Amén. Y entre los cautivos fueron algunos que fueron, estos sí que fueron sabios, y fueron Daniel y sus amigos. Daniel y sus amigos también fueron cautivos. En ese mismo viaje en el que se llevaron a tantos, a miles de judíos para... ¿Habéis escuchado alguna vez la canción Ríos de Babilonia? ¿Nadie la conoce? Sí, pues esa canción es palabra de Dios. Es un salmo. Dice, allí nos sentábamos en los ríos de Babilonia y llorábamos. Esa canción es un salmo. La canta Monien, no sabéis quién es. Es muy difícil. Os voy a contar otro secreto con la misma ofrenda. Daniel estuvo en palacio, pero ¿sabéis que Ezequiel también estaba cautivo en Babilonia? El profeta Ezequiel, contemporáneo de Daniel. Cuando escuchéis hablar de Ezequiel o de Daniel, sepáis que los dos estaban en Babilonia. Pero Daniel estaba en el palacio y Ezequiel vivía al lado del río con los pobrecitos. Amén. Vámonos a ver qué pasó con Daniel. Daniel 1, estamos en el mismo pasaje. ¿Me están entendiendo, hermano, por dónde voy? ¿Sí? De momento veo que no se duerme nadie. Si se duerme alguien, ya pegaré un golpe en el púlpito para que vuelva en sí. La Lucía se ha dormido, la Lucía se lo puede permitir. Venga, vamos a Daniel otra vez, Daniel 1. Voy a leeros del 3 al 17, pero me pararé antes. Creo que me pararé en el 8 o en el 9. Dice, el rey ordenó a Aspenaz, acordaos que ya los judíos están cautivos en Babilonia, los que no han sido asesinados, ¿vale? Del templo no queda nada, de las murallas no queda nada, de la ciudad no queda nada, de las riquezas no queda nada. Dice, el rey Nabucodonosor, ordenó a Aspenaz, jefe de los eunucos, seleccionar a algunos israelitas del linaje real y de la nobleza.
Jóvenes perfectamente sanos, o sea, gente como tú y como yo. ¿Qué pasa? ¿He dicho algo raro? De buen parecer, ya lo estoy diciendo, como tú y como yo. Bien formados en sabiduría, cultos e inteligentes, y aptos para servir en el palacio real. Y ordenó, ¿qué ordenó? Que se les enseñara la lengua y literatura de los caldeos. Bien, en pocas palabras está diciendo, esos judíos que son la élite, los más sabios, quiero que los traigáis, que dejen de hablar en hebreo, que hablen nuestro idioma, que aprendan nuestra cultura, eso va también con la ropa, que cambie de vestimenta. ¿Y qué hacen Daniel y los amigos? Bien, os voy a poner un ejemplo. Imagínate que somos invadidos. ¿Quién nos podría invadir? ¿Tenéis alguna idea? Imagínate que somos invadidos por Marruecos, por poner un ejemplo. Y ahora, ¿eh? Imagínate, Ale, te llevan a ti a Marruecos y el rey de Marruecos dice, vale, estos jóvenes que son listos, son sabios y de buen parecer, primero que dejen de hablar español y que empiecen a hablar árabe. Ahora su cultura fuera, la nuestra. Y esta señorita que se ponga una chilaba, que es lo que se lleva aquí. Les cambian hasta la forma de vestir. Y todo eso, Daniel y sus amigos dicen, bueno, estamos aquí cautivos, tampoco vamos a protestar mucho. Pero, hasta allí, dice, ordenó que se le enseñara la lengua y literatura de los caldeos. Verso 5. El rey les asignó su ración diaria de la mesa real y del vino que él bebía, para alimentarlos durante 3 años, al cabo de los cuales pasarían a servir al rey. Entre ellos había unos judíos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a los cuales el jefe del eunuco les cambió los nombres, llamando a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesá y a Azarías Abednego. Vale. Y aquí viene el crack, en el 8. Daniel decidió en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Verso que creo que va por ahí. Imagen. De manera que Daniel dice, bien, paso porque me cambié la forma de vestir. Paso porque me enseñéis vuestra cultura. Paso porque me pongáis una chilaba. Pero si me quieres hacer que haga algo que mi Dios no quiere que haga, por ahí no paso. Daniel era muy joven aquí, ¿eh? Se cree que tendría entre 17 y 18 años. Así que cuando llega la hora de la verdad, Daniel se cierra en maldad. Y dice, vuelvo a leer, Daniel decidió en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que bebía. ¿Y qué hizo Daniel? Se fue a hablar con el rey y le dijo, mira, yo no voy a comer tu comida, ni voy a beber tu vino. Eso hubiera sido instantáneamente cabeza nueva, a que el rey la cuelga allí y ahí hubiera acabado. ¿Qué hizo Daniel? Actuó con sabiduría. Aunque se negó, pero actuó con sabiduría. Así que más adelante dice, por lo que pidió al príncipe de los eunucos, verso 8, que lo dispensara de esa contaminación. Y Dios había concedido a Daniel hallar gracia y afecto de parte del jefe de los eunucos. Este versículo es clave. Primero, viene la disposición del corazón. Y después viene ¿el qué?
la guía y la protección de Dios, la cobertura de Dios. Te lo vuelvo a repetir, no al revés, ¿eh? Primero tú dispones en tu corazón, y Dios apoya eso. Y va a hacer, como vamos a ver en adelante, que todas las cosas se muevan para bien para Daniel y los suyos. ¿Me sigues o te duermes a esta altura? ¿No hay nadie dormido aún? Vale. ¿Entendéis? Quiero que entendáis esto bien, hermanos. Primero dispón tu corazón para hacer la voluntad de Dios. Y después Dios te va a poner la cobertura, te va a apoyar. No al revés. No te vayas a la discoteca y una vez en la discoteca digo, Señor, guárdame. No funciona así. Es cuando te digan los amigos, oye, nos vamos de juerga, nos vamos a la discoteca, tú dispones tu corazón y dices, no, yo no. Ese es el orden. Y Dios te va a ayudar y te va a apoyar en eso. Y no al revés. Dios había concedido, verso 9, a Daniel hallar gracia y afecto por parte del jefe del eunuco. Y el jefe del eunuco dijo a Daniel, temo a mi señor el rey que ha asignado vuestra comida y bebida. Si llega a ver vuestros rostros demacrados en comparación con los jóvenes que son de vuestra edad, peligraría mi cabeza ante el rey. Entonces David dijo al mayordomo que el jefe del eunuco había puesto para cuidarlo. Versículo 12. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos durante 10 días, que nos den legumbres para comer y agua para beber. Y luego sea comparado nuestro semblante con los rostros de los jóvenes que comen de la comida del rey. Y haz después que con tus siervos según hayas visto. Y él convino con ellos, se hizo la prueba durante los 10 días. Al final de los 10 días sus semblantes tenían mejor parecer y estaban más saludables que todos los jóvenes que comían de los delicados manjares del rey. La obediencia trae bendición. Ellos no recibían lo que el mundo les ofrecía. No recibieron lo que el mundo les ofrecía. Recibieron lo que Dios decía que tenían que recibir. Y dice que estaban más sanos ellos que los demás. ¿Te imaginas? ¿Conviene seguir a Dios y obedecerlo? ¿Tú qué dices? ¿Que conviene? ¿Merece la pena? Dice, por lo cual el mayordomo se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Bien. Importante aquí también, en esta historia, porque esto es una historia de la palabra de Dios y como historia la tengo que contar. Importante el detalle de que hay dos personas aquí que se juegan la vida. El eunuco y el mayordomo. ¿Por qué? Porque si se entera el rey de que les está dando legumbres y no lo que él quiere que les dé, los va a matar. O sea que el favor de Dios sobre Daniel llega a un punto que sobrepasa lo normal. Los mantiene más sanos que a los demás, pero hace que esas dos personas que no tienen por qué arriesgarse, se arriesguen por ellos. Gente que no son del pueblo de Israel se arriesgan por ellos. Y eso te puede pasar también en la vida, hermanos. Dios muchas veces va a usar personas que no son cristianas para bendecir tu vida. Si tú andas en obediencia, y sé que muchos de los que estáis aquí habéis tenido esa experiencia ya. Dios no solo te va a bendecir con la gente de la iglesia. Es más, a veces la gente de la iglesia te puede dar algún disgusto que otro. También puede pasar. Pero te va a bendecir con gente incluso que no le conoce. ¿Hemos tenido experiencias de esa alguna vez? Yo sí las he tenido. ¿La habéis tenido vosotros? ¿Es así? ¿Pero por qué? ¿Por nuestra cara bonita? No, porque Dios nos ama y es su favor para con nosotros. Pero para eso tú tienes que estar viviendo, no digo una vida perfecta, porque eso es imposible, pero tienes que disponer en tu corazón obedecer a Dios y no a las costumbres de este mundo o a lo que te digan o te dejen de decir. Obedecer a Dios. Y al final dice que, versículo 17, Dios concedió a estos 4 jóvenes, ¿quién le concedió?
Dios concedió a estos 4 jóvenes conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel sabía además interpretar visiones y sueños. ¡Wow! Al cabo del tiempo que el rey había fijado para prepararlos, el jefe de los eunucos los llevó delante de Nabucodonosor. Cuando el rey habló con ellos, no fue hallado entre todos ellos ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. O sea, eran mejor que todos los demás. Mejor apariencia, más sabios, más inteligentes, con una mayor capacidad espiritual, los otros no tenían ninguna. O sea, que dice que el rey no encontró a ninguno mejor que ellos. Dice que así permanecieron en presencia del rey. Y en el 20 dice, y sobre todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultaba, ojo aquí, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Reino grande, ¿eh? El tema de los magos y astrólogos, los sátrapas, eso era típico de Babilonia. El rey tenía una cohorte de magos y astrólogos que le aconsejaban. Muchos decían también que interpretaban los sueños y todo tipo de cosas. Lo curioso de Daniel no es, por ejemplo, como en el caso de David. En el caso de David vemos a David haciendo cosas muy buenas, pero al final metiendo la pata. Mandando a asesinar a un hombre para quedarse con la mujer. Despreciable, la verdad. A Daniel no se le conoce nada de eso. Daniel lo que se le conoce es que tiempo después Nabucodonosor tiene una historia y él se plantea de él y le dice, esto es lo que hay, rey. Se arriesga que le corte la cabeza, pero él dice la verdad. Luego, cuando Nabucodonosor es echado del reino y viene Darío, los persas, que dominan el imperio babilónico, hay una orden dada por unos traidores que quieren el mal de Daniel, que convencen al rey para que haya una orden que nadie pueda orar si no es al rey, o pedir algo si no es al rey. Y Daniel dice, pues yo no. Y hace lo que hacía todos los días, abre la ventana de su casa y ora, creo que eran 3 veces por día. Así que Daniel no paró. Y esta última historia que estoy contando ya era viejito. Pero si lees el libro de Daniel, no se le conoce nada que puedas decir, ay, pero aquí Daniel, al contrario, los últimos pasajes de Daniel son profecías que tienen una riqueza increíble. Y ahora tú dirás, pastor, vale, todo este rollo que me has metido, ¿de qué me sirve a mí? Yo creo que algo te has enterado de que no sirve, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Dónde está la recompensa? En la obediencia. La obediencia. ¿Y a qué debemos obedecer nosotros, hermanos? A Dios. ¿Cómo sabemos lo que quiere Dios? ¿Cómo lo sabemos? ¿En de viernes? ¿En Gran Hermano? ¿O en la isla de supervivientes? ¿Eh? Leyendo la palabra. Dígame. Escudriñando la escritura, porque dice, ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Dónde vas a encontrar a Dios? En las escrituras. Escúchame, también lo puedes encontrar en YouTube o en TikTok, pero mucho oído y ojo a quien escuchas, que de falsos profetas, de falsos maestros y de falsos apóstoles estoy hasta aquí. Veo cada fantasma sin sábana, que da hasta pena. Desde lo que le escupen al micro, que le llenan de baba hasta la segunda fila, los que van pegándole manotazo a la gente para que se caiga, porque es que les dan. Hermano, que ellos están en una iglesia así, sé de qué hablo. A los que dicen, ¿cómo te llamas tú? Manuel, Dios me ha dicho que tienes un problema serio, ¿verdad, Manuel? Y el otro, sí, sí.
O hay una congregación y dice, aquí hay alguien que tiene un problema de rodillas, me lo ha mostrado el Señor. Normal. Si hay 500 personas, ¿a alguien le dolerá la rodilla? Profetita. Y no hablemos de los casos que hemos visto. Yo los he visto, eso lo he visto. Dios me ha dicho que tú eres la mujer de este hermano que está ahí y que te tienes que casar con él. Y van los dos tontos y se casan. Fracaso total, evidentemente. Perdón, no es vuestro caso, estoy diciendo, ningún profeta lo dijo. Y esto que os estoy contando es lo mínimo. Las redes están llenas de cosas que mejor ni las empecéis a escuchar. No voy a decir nombres por si alguno está escuchando a alguien de estos, que no diga, el pastor sabe lo que estoy viendo y ahora me está atacando. Pero lo sabéis. O escúchame, ¿dónde se ha visto? ¿Dónde ves tú en el libro de los Hechos? Congreso de apóstoles. Ven al congreso que Dios te hará un apóstol. Tú vas al congreso, pagas tu entrada, el reporte que te has que pagar y vas allí y alguien empieza ya a echarte baba y a ponerte las manos, y ya sale de ahí apóstol. Apóstol a las naciones. Y Asquito no. Es un apóstol. El requisito de un apóstol, ¿cuál tenía que ser? El principal. Tenía que haber estado con el Señor. Así que cuando veáis a alguien por ahí anunciarse, apóstol tal, apóstol cual, de verdad, ni lo miréis. Porque ya el hecho de que se ponga ese nombre es vergonzoso. Pero ahora se lleva mucho eso de apóstol, no sé qué, profeta, no sé cuánto. Convención de profetas. ¡Wow! Como si fuera una convención de Star Wars. La Comic Con. Y van allí todos los profetas y, claro, y hay una pelea de profetas que cada cual la tiene que decir más gorda. Y cuando van saliendo con el micro y hablando a la gente, a lo mejor si uno empieza aquí, el otro ya acaba diciendo yo que sé, que ha visto a Jesús en Saturno, en una visión, o que fue llevado, como dicen muchos, ya ha sido llevado al tercer cielo, estuve 40 días con Jesús. ¿Tú qué vas a estar 40 días con Jesús en el cielo? ¿Pero qué me estás contando? La palabra, y todo lo que no esté en la palabra, desechado. Esa es la norma. Y yo sé que esto no es popular, porque gusta mucho que te agraden el oído y te digan, Dios me ha dicho que todos tus sueños se van a cumplir. Ah, o sea, no se va a cumplir la voluntad de Dios, se van a cumplir mis sueños. ¡Qué bien! Oye, pues yo estoy soñando con una casa con piscina de 3 plantas, estoy soñando con ser el director de la Volkswagen, y además estoy soñando también que, bueno, que eso de tener una mujer especial, poco igual tener 3. Este hombre me ha dicho que Dios va a hacer que se cumplan todos mis sueños. Eso, cuando escuchas eso de verdad, por favor, aléjate de esas personas, porque te están intentando manipular. Te están intentando manipular. Daniel, ¿qué hizo? Propuso en su corazón obedecer a Dios. Eso es lo que más vale. Eso es lo auténticamente genuino. Proponer en tu corazón obedecer a Dios a lo que Él te diga aquí, hermano. Y entonces, ¿tienes algún letrero ahí al final? Pónmelo el último. Pónmelo el último. La 1:30 está bien. Hay victoria en la obediencia. Tan sencillo. Obedecer, victoria. Desobedecer, derrota. Me voy a poner a este lado y decir lo mismo. Obedecer, victoria. Desobedecer, derrota. Fíjate, la predicación puede haber sido nada más que esto. En vez de meteros todo este rollo que he metido, venir aquí y decir, hermanos, si obedeces hay victoria, si desobedeces hay derrota. Amén. Hasta el domingo que viene.
¿Me siguen? Obedecer, victoria. Te tienes que preguntar, ¿por qué muchas veces no te salen las cosas bien? Demasiado a menudo no te salen las cosas bien. Hay cosas que se atrancan y parece que no arrancan. Parece que ha caído una maldición sobre mi vida. ¿Tendré alguna generación en mi familia y por eso tengo una maldición? ¿Qué? Deja ya, hombre. En el momento que tú te pones delante de Dios y naces de nuevo, si hubiera una maldición en tu familia, queda rota, hombre. Y si no lean el pasaje ese que dice de la maldición de tercera a la cuarta generación, ¿qué dice al siguiente? Se rompe cuando la siguiente generación obedece. No, no se trata de maldición. Se trata de lo que haces tú con tu vida. Y si alguna vez, en algún momento, en alguna cosa, tu vida se atranca, las cosas no te van bien, examínate. Quizás no estés haciendo lo correcto, aunque posiblemente lo pienses, pero quizás no lo estés haciendo. También, ojo, puede ser en algún momento dado un trato del Señor para hacerte crecer y madurar. Hay que tratar de trabajar la paciencia. Pero sí que hay que autoexaminarse. Mira, más que autoexaminar al que tienes a tu lado, a tu hermano en la iglesia, que tú dices que no me gusta porque hace esto, no me gusta el desodorante que usa, no me gusta cómo se viste, no me gusta lo que habla, no me gusta lo que comparte, no me gusta su forma de ser, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Trata de gustar tú a Dios y agradarle a Dios. Déjate de mirar a los demás, porque siempre vas a encontrar fallos. En mí, más que en muchos de vosotros. Así que si me miras con lupa, no te preocupes que me verás los granos. En misericordia del pastor y de la pastora también. Somos seres humanos. Amén. ¿Qué dices, Lisi? ¿Crees que obedecer trae bendición? Cuando empieces a hacerlo ya lo verás. Ya lo verás. Ya. Que el Señor os bendiga. Llévense. Daniel dijo en su corazón, no, yo lo que no le agrada a Dios no lo voy a hacer. Amén. Que Dios os bendiga mucho.